Suma Teológica, parte segundo, AE. Cuestión 6. La causa de la fe. Viene a continuación el tema de la causa de la fe, sobre el cual se formulan dos preguntas. ¿La fe es infundida al hombre por Dios? ¿Es un don la fe informe? Artículo 1. La fe ¿es infundida al hombre por Dios? Lat. Objeciones por las que parece que la fe no es infundida al hombre por Dios. 1. Afirma San Agustín en 14 de Trin, que la ciencia engendra en nosotros la fe, la nutre, la defiende y la robustece. Pues bien, lo que en nosotros engendra la ciencia, más bien parece adquirido que infuso. No parece, pues, que la fe sea en nosotros algo infundido por Dios. Lo que obtiene el hombre oyendo y viendo parece adquirido por él. Ahora bien, el hombre llega a la fe viendo los milagros y oyendo la enseñanza de la fe. Leemos en efecto en San Juan. El Padre comprobó entonces que era la misma hora en que le había dicho Jesús: Tu Hijo vive. Y creyó él y toda su familia. JN 4:53. Y en San Pablo: La fe viene por el oído. Rom 10:17. Luego la fe la posee el hombre como algo adquirido. Lo que depende de la voluntad del hombre puede ser adquirido, pero, según afirma San Agustín en De Praedest, Sanct, y la fe estriba en la voluntad de los que creen. Luego la fe puede ser adquirida por el hombre. Contra esto está el testimonio del apóstol: Habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. F 289. Respondo: para que se dé la fe se requieren dos condiciones. Primera, que se le propongan al hombre cosas para creer. Esto se requiere para creer algo de manera explícita. Segunda, el asentimiento del que cree lo que se le propone. En cuanto a la primera condición, es necesario que la fe venga de Dios, porque las verdades de fe exceden la razón humana. Por eso no caen dentro de la contemplación del hombre si Dios no las revela. A algunos les son reveladas de manera inmediata por Dios, como sucede en el caso de los apóstoles y profetas. A otros, en cambio, se las propone Dios mediante los predicadores de la fe por él enviados, a tenor de las palabras del apóstol. ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Rom 10:15. En cuanto a la segunda condición, es decir, el asentimiento del creyente a las verdades de fe, se puede considerar doble causa. Una de ellas induce exteriormente, como el milagro presenciado o la persuasión del hombre que induce a la fe, pero ninguno de esos motivos es causa suficiente, pues entre quienes ven un mismo milagro y oyen la misma predicación, unos creen y otros no. Por eso es preciso asignar otra causa interna que desde dentro mueva al hombre a asentir a la verdad de fe. Según los pelagianos, esa causa sería únicamente el libre albedrío, y por eso decían: el comienzo de la fe radica en nosotros, que estamos dispuestos a asentir a las cosas de fe. La consumación, en cambio, viene de Dios, que nos propone lo que debemos creer. Pero esto es falso, porque para asentir a las verdades de fe, el hombre es elevado sobre su propia naturaleza, y por eso es necesario que haya en él un principio sobrenatural que le mueva desde dentro, y ese principio es Dios. Por lo tanto, la fe, para prestar ese asentimiento, que es su acto principal, proviene de Dios, que desde dentro mueve al hombre por la gracia. A las objeciones 1. Hay, ciertamente, una fe engendrada y nutrida mediante la persuasión exterior que produce la ciencia, pero la causa principal y propia de la fe es la moción interior al asentimiento. La objeción arguye también por la causa que propone exteriormente las cosas de la fe, o que persuade a creer por la palabra o por los hechos. 3. El acto de creer depende, es verdad, de la voluntad del creyente. Pero es necesario que por la gracia prepare Dios la voluntad del hombre para que sea elevada a las cosas que están sobre la naturaleza, como acabamos de exponer. Artículo 2. ¿Es don de Dios la fe informe? Lat. Objeciones por las que parece que la fe informe no es don de Dios.
1. Se dice en el Deuteronomio 32:4 que las obras de Dios son perfectas. La fe informe es algo imperfecto. En consecuencia, no es obra de Dios. De un acto se dice que es deforme porque carece de su forma de vida. Se dice asimismo de la fe que es informe porque carece de su debida forma. Ahora bien, el acto deforme de pecado, según hemos expuesto, 1. Surironosi 79a, 2. No proviene de Dios. Luego tampoco la fe informe. 3. Lo que Dios sana queda totalmente curado, ya que leemos en la Escritura: se circuncida a un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, y os irritáis contra mí porque he curado totalmente a un hombre en sábado. Gen 7:23. Pues bien, por la fe sana al hombre de la infidelidad. Por lo tanto, todo el que recibe de Dios el don de la fe es curado al mismo tiempo de todos los pecados, mas esto no se produce sino por la fe formada. En consecuencia, solamente la fe formada, no la informe, es don de Dios. Contra esto está el testimonio de la glosa, que sobre el pasaje de Pinocor 13:2 dice: la fe que se da sin la caridad es un don de Dios, y esta fe sin la caridad es la fe informe. Luego la fe informe es don de Dios. Respondo, la deformidad es cierta privación. Se debe, sin embargo, considerar que la privación a veces forma parte constitutiva de la especie. Otras, en cambio, no, sino que sobreviene al ser ya constituido en su especie. Así, la privación del equilibrio normal de los humores constituye específicamente la enfermedad, mientras que la oscuridad no entra en la constitución específica de lo diáfano, sino que es algo que le sobreviene. Así, pues, dado que al señalar la causa de una realidad, tratamos de determinar la causa de la misma en su esencia específica, no se puede decir que lo que no es causa de la privación lo sea de la realidad afectada por la privación, como si ésta fuera forma específica de esa realidad. Así, no se puede decir que sea causa de la enfermedad lo que no es causa de la destemplanza de los humores. Se puede, empero, decir de un agente que es causa de lo diáfano, aunque no lo sea de la oscuridad, pues ésta no es de esencia de lo diáfano. Pues bien, la informidad de la fe no pertenece a su esencia, ya que la fe se hace informe por defecto de una forma exterior, como hemos expuesto, Tsieki 4a poto. Por eso es causa de la fe informe, lo que es causa de la fe en sí misma, que como hemos dicho, uno moiki no kuro, 48, una du, un du kyu, 18, 5 es Dios. En consecuencia, la fe informe es don de Dios. A las objeciones, 1. La fe informe, aunque no sea absolutamente perfecta con la perfección de la virtud, lo es, sin embargo, con cierta perfección, la suficiente para lo esencial de la fe. Tao. La deformidad de un acto es específica al mismo tomado como acción moral, como ya hemos expuesto. 1 0 a 2K, 23 a 2K, 40 a 4 a 1. En efecto, un acto es deforme por la privación de su forma intrínseca, que consiste en la debida proporción de sus circunstancias. Por eso no puede considerarse a Dios como causa del acto deforme. No es causa de la deformidad, aunque lo sea del acto en cuanto tal. Puede afirmarse también que la deformidad no implica solamente privación de la forma de vida, sino también una disposición contraria. De ahí que la deformidad es respecto de la acción, lo que la falsedad respecto de la fe. Por lo tanto, lo mismo que Dios no es autor del acto deforme, tampoco lo es de una fe falsa. Dios, pues, es autor de la fe informe como lo es de las acciones buenas en sí mismas, aunque no estén informadas por la caridad, como sucede de ordinario en los pecadores. 3. El que recibe de Dios la fe sin la caridad no queda totalmente sanado de la infidelidad, ya que permanece sin borrar la culpa de la infidelidad anterior. Queda solo parcialmente sano, es decir, en cuanto cesa en él ese pecado, pero sucede con frecuencia que, con el auxilio de Dios, desista de un pecado y siga incurriendo en otros por propia iniquidad. De esta manera da Dios al hombre algunas veces la fe sin otorgarle, no obstante, el don de la caridad, como concede también a otros, sin la caridad, el don de profecía
o cosa semejante.